el 1 y el 2 solamente, por el momento. Y mantienen sus Biblias abiertas ahí mismo, solo en ese capítulo. No vayan a irse a otros libros, ni a cerrar la Biblia, sino que se mantienen ahí. Gloria a Dios. Ponen un divider, como dicen, para separarlos, para separar el capítulo. Amén. ¿Lo tienen? La palabra de Dios se da lectura así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar, de Galilea y de Tiberia. ¿Estamos ahí? Y él le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Gloria a Dios. Hasta ahí. Padre Santo, Señor bendito del cielo, Dios eterno, glorioso, estamos delante de tu santa y bendita presencia una vez más, Señor. Oh Dios eterno, aquí todos reunidos, Dios mío, y que todos, Padre Santo, Señor, estamos aquí porque hubo un deseo en nuestros corazones de ir a la casa, Señor, a tu casa, casa de oración, Señor. Y creo de todo corazón, Señor, que hicieron bien en tener ese deseo y cumplir ese deseo con su asistencia en este lugar, Señor. Y creo de todo corazón, Señor, que todos aquellos, Padre amado, que buscan de ti, recibirán de ti, Señor. Padre amado, bendice desde el más pequeño hasta el más grande. Y que, oh Dios eterno, Padre amado, que hables a sus vidas como habla a mi vida también, Señor. Dios, que tú, Señor, que examinas los corazones y sabes los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor, y que tú lees la mente de cada uno de nosotros, Señor. Yo en este momento, Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Padre amado, que tú, Señor, de acuerdo a la fe que ellos tienen en ti, les conceda su petición en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Si alguno necesita libertad, Señor, que sienta libertad, que sea libre en el nombre de Jesús. Si alguno está enfermo, que reciba la sanidad, Señor. Si alguno está triste, que reciba la alegría, Dios eterno. Padre, cualquier que sea su necesidad, yo te pido ahora que tú me des luz y entendimiento, tu santa y bendita palabra, que es fiel y verdadera, Señor, Dios eterno. Y que perdones todos mis pecados, todos nuestros pecados, Señor, y borres todas nuestras rebeliones. Te lo pedimos en el nombre en Jesucristo, al único sabio, soberano y poderoso, eterno, nuestro Señor y bendito Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Voy a leer una vez más, hermanos, este versículo. Y da inicio así: después de esto, fue Jesús al otro lado del mar, de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía con los enfermos. Gloria a Dios. Es probable, hermanos, que ellos no hubieran seguido al Señor Jesús si no hubiera señales. Gloria a Dios. Aunque claro, muchos vienen al Señor Jesucristo y tienen interés por el Señor, gloria a Dios. Hay una inquietud de conocerle, oír de Él. Y esto, gloria a Dios, pues es bueno, porque Dios en cualquier forma se manifestará, el Señor, en la vida de Él, de acuerdo a su necesidad y su fe, que es en Cristo Jesús, gloria a Dios. Lo que quiero decir, hermanos, que la gente que seguía al Señor Jesucristo, hermanos, esto manifiesta que la presencia del Señor Jesús, hermanos, es de gran interés, gloria a Dios. Es de gran interés por sus obras, por lo que Él fue, lo que hizo durante su ministerio, gloria a Dios. Y todo lo que hizo el Señor Jesucristo es sorprendente, gloria a Dios, y es maravilloso. Y no hay un ser humano, gloria a Dios, y ninguna otra deidad que se considere que es divina
y que sea también de mucho renombre, sea Mahoma, sea Buda, sea Confucio, sea el Papa o María, quien fuera, gloria a Dios. Hermanos, nunca nadie ha hecho lo que Jesús ha realizado, gloria a Dios. Él es el personaje más glorioso y más grandioso de todo el universo, de todo el mundo, gloria a Dios. Es la estrella, hermano, que nunca jamás se apagará y que siempre alumbrará, gloria a Dios. Por eso que Él es un personaje y debería ser el personaje, hermanos, en el mundo más deseado de todas las gentes en el mundo, el Señor Jesucristo, gloria a Dios. Por lo que es, por su personaje, por sus obras, sobre todo por su obra redentora que hizo por mí y usted, por mí y por usted en la cruz del Calvario. Una obra, hermanos, completamente resumida en la palabra consumado es, gloria a Dios. De manera que el Señor Jesús, gloria a Dios, donde quiera, hermanos, que Él iba, la gente lo seguía, la multitud, curiosos, apasionados, fanáticos, gloria a Dios, o simplemente personas que se sentían aburridas, seguían al Señor Jesucristo siempre, ¿no? Pero muchos desconocen que seguir al Señor Jesucristo, hermano, gloria a Dios, aleluya, hermanos, es una persona que está siendo examinada por el Señor. Él examina a todos, gloria a Dios. Y cuando alguien, gloria a Dios, sea por cualquier motivo, lo sigue a Él, gloria a Dios, Él lo examina. Y Él sabe, hermano, exactamente quién en verdad lo sigue a Él y tiene interés de buscarlo de corazón, hermanos. Él lo sabe, quién lo busca de corazón. Y déjeme decirle, hermanos, que en Proverbios dice que el que le busca a Él, Proverbios 8, no lo busque, solo lo voy a decir, Proverbios 8, 17. El que busca a Él, el que busca al Señor, dice, lo hallará. Dice, el que me busque verdaderamente, seré hallado por Él. Dice, Él mismo lo está diciendo. Él lo está afirmando, hermanos, que el que le busca al Señor, sinceramente, verdaderamente, se dejará al Señor encontrar. Gloria a Dios. Ahora, esto, hermanos, esto nos da a decir que el Señor Jesús atiende a esconderse en ciertas veces. Y cuando dice esconderse, hermanos, no es que, hermanos, la presencia de Él se esconde, sino que el decir es que cuando a veces Él no escucha o no responde ciertas necesidades, gloria a Dios, ya sea enfermedad física o libertades en la persona, es precisamente, hermanos, porque Él examina que no hay un verdadero interés en buscar al Señor. Y cuando lo hay, hermanos, gloria a Dios, entonces tiene ingredientes. Entre eso está, hermanos, la consistencia. La consistencia, gloria a Dios, y la perseverancia en el Señor. Voy a decir, yo persevero, yo busco a Dios, aunque no lo encuentre de momento, ni ahora, ni mañana, ni pasado, pero yo lo sé que lo voy a encontrar. Ahora, creo en eso porque su palabra lo dice explícitamente, que si lo busco sinceramente o de corazón, seré encontrado por Él, gloria a Dios. Y esto, hermanos, es una realidad, porque parece que es ese Jeremías 29, 13, no recuerdo ese versículo, donde dice, mas desde ahí tú me buscarás
pero me buscarás de corazón y seré hallado. Ahora vemos, hermanos, otro ingrediente que hay combinación entre la sinceridad a buscar a Dios y buscarlo en el corazón. Del corazón, hermanos, porque el corazón es el órgano más valioso donde Dios tiene interés. A Dios, hermanos, le interesa el corazón, el órgano más vital del ser humano. Ahora, ¿por qué en el corazón, hermanos? Porque el corazón, hermanos, se centra todo, hermanos. El corazón se centra el sentimiento, el deseo, gloria a Dios, la tristeza, la alegría. Pero también, hermanos, es el centro donde se entra todo lo malo, todo lo sucio, todo lo corrompido, gloria a Dios. Entonces, hermanos, cuando estas cosas están dentro de nosotros, que todo ser humano, hermanos, que se crea muy puritano y que soy muy puritano y que yo no peco y que soy... No, hermano, todo ser humano tiene, hermanos, el gen del mal y el gen del bien, gloria a Dios. La semilla mala y la semilla buena. Entonces, hermanos, esas dos están creciendo juntas. Están echando raíz en el corazón. En el corazón, hermanos, del ser humano. Solo que, hermanos, cuando está la semilla echando raíces, todo depende, hermanos, de la libertad que Dios te dio a ti y en mí. Es la que, hermanos, le va a permitir a esa semilla que está dentro de mí, y aunque es mala, ¿cómo va a crecer? Si dejas de crecer la semilla mala que hay en ti, hermano, en nosotros, entonces la semilla, hermanos, va a dar malos frutos. ¿Por qué, hermanos? Porque la semilla está, hermanos, ahí. Está ahí. La semilla es mala, pero no tiene poder, hermano, para crecer. No tiene valor para llevar frutos. A no ser, hermanos, que la alimentemos nosotros. Y si la alimentamos nosotros, hermanos, entonces la semilla obtendrá fuerzas. Porque la semilla está buscando solamente que les dé alimento. El alimento para poder estar con vida. Es como esta flor, hermanos. Esta flor sin el agua se va a marchitar y espera tener siempre agua. Y si le falta agua, es capaz de decirle: oiga, por favor, écheme agua, quiero vivir, quiero tener vida, yo quiero alegrarte a ti, quiero alegrar a la iglesia, échame agua, por favor. ¿Sí me entiende la lógica? Entonces, hermanos, la semilla, gloria a Dios, está lo bueno y lo malo dentro de ti, hermanos, los dos genes, gloria a Dios. Y si busca alimentarse, busca cómo nutrirse, y espera que lo alimentes. Y cuando lo alimentas, es cuando actuamos conforme a lo que nos pide la semilla mala. Y una vez que le cae alimento, entonces tiende a fortalecerse. No se va a querer salir de ahí y no quiere moverse. Entonces empezará a brotar y a echar raíces. Y, hermanos, las raíces se esparcerán, se extenderán sobre la tierra, hermanos, y entonces buscarán el alimento, gloria a Dios, los nutrientes de la tierra para ser fuerte. Y entonces, gloria a Dios, es ahí, hermanos, donde se identificará lo que hay dentro de ese árbol. ¿Por qué produce eso? ¿Por qué da lo malo? Gloria a Dios. Es lo que Jesús les decía, gloria a Dios. Un árbol bueno no puede dar malos frutos. ¿O sí? Un árbol bueno no puede dar buenos frutos. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque tiene la semilla buena, gloria a Dios. Entonces, hermanos, lo que quiero decir es de que el corazón, hermanos, es la parte vital que hay que proteger.
Es por eso que el Señor decía a los fariseos: no contamina el comer con las manos sucias. No contamina en que yo esto haga con las manos sucias, porque esto va al estómago y luego sale a la letrina, va afuera, sale. Pero lo que contamina es lo que está adentro del corazón, porque ahí salen todos los malos pensamientos, los hurtos, las provocaciones de los solteros y cuántas cosas salen de ahí, hermanos. Es un remolino de suciedad, hermanos, en lo cual, hermanos, gloria a Dios, salen de ahí, gloria a Dios. Y usted y yo como iglesia debemos, hermanos, de ser muy alertas, gloria a Dios, y tener un sentido de percepción en cuanto a estas artimañas dañinas que causan, hermanos, daño a la humanidad, y que muchos, hermanos, por la ignorancia y la ceguera que el diablo ha puesto, no lo saben. Son, hermanos, como guías que son guiados por un ciego que no hay, gloria a Dios, quien nos enseñe ese camino, gloria a Dios. Jesús, hermano, gloria a Dios, Jesús, Él, hermanos, examina bien quienes verdaderamente a Él lo siguen, gloria a Dios, amén, lo seguían. Él conocía, hermanos, gloria a Dios. Por eso, gloria a Dios, que el Señor sabía que esta multitud que venía tras de Él, gloria a Dios, y que muchos de ellos le buscaban, gloria a Dios, pero muchos, hermanos, no, porque realmente tenían interés del Señor, gloria a Dios. Y usted, hermanos, que está aquí, el hecho de haber entrado en la iglesia y estar sentado allí y escuchando este sermón o esta prédica, está mostrando delante de Dios, hermanos, un interés por el Señor. Y déjeme decirle que hace bien, hermanos, hace bien su consistencia a la iglesia, y que, hermanos, esto agrada al Señor. Pero Él examina, hermanos, a los corazones, quienes verdaderamente le buscan a Dios, si es porque le aman o por interés, gloria a Dios. En San Juan capítulo 6 y versículo 24, manténgase, hermano, donde estamos en el capítulo 6:24, dice así, gloria a Dios: cuando vio pues la gente, ¿lo tiene ahí? Dijimos 24, ¿verdad? Gloria a Dios. Cuando vio pues la gente, dice, que estaba ahí, que no estaba allí, está hablando de la gente que lo seguía, ¿ok? Cuando vio pues que la gente no estaba ahí, San Juan capítulo 6:24, ni sus discípulos entraron a las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús, gloria a Dios. Ahora, esta gente que seguía al Señor Jesús, de pronto el Señor se les apareció. Ahora ellos buscaban al Señor Jesús, ¿verdad? Ellos buscaban al Señor Jesús y fueron hasta Capernaum. Y lo dice este 25. Y lo dice, gloria a Dios, ¿lo tiene? Lo dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Es algo como que lo sorprendió. ¿Cuándo llegaste acá? Ahora, verso 26, capítulo 6:26. ¿Estamos, hermanos? Jesús le respondió y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto los señales. Después de decir de qué señales, miren cómo es el Señor, cómo examina. No porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan y te saciaste. Gloria a Dios. ¿A quién van dirigidas estas palabras, hermanos? Solamente una persona. Va dirigida, hermanos, a una multitud que lo seguía. Leímos al principio que la multitud seguía al Señor Jesús.
Y yo les hablé que muchos por curiosidad o simplemente porque estaban aburridos, pero seguían al Señor Jesús. Estas palabras van dirigidas a las personas mismas que el Señor Jesús alimentó milagrosamente. ¿Sí? Milagrosamente, gloria a Dios. Que tan solamente con 5 panes de cebada y 2 peces, la gente lo buscaba y no lo encontraba, no entendía, no sabían, ni lo habían visto, ni habían visto siquiera a sus discípulos en el arca. Pero ellos, hermanos, pues no entendían qué estaba pasando. ¿Por qué no lo encontramos? No lo miramos a Él. Solamente los discípulos que entraron al arca de Él. Es como diciendo, si siempre anda con su grupo, pero ahora, ¿por qué? Pues el Señor, hermano, aunque ande con la gente, Él no es nadie para avisarles a dónde va a ir. Él es el Señor. Más bien usted y yo tenemos que avisarle a dónde vamos a ir. Porque si le decimos a dónde vamos a ir, tenga la seguridad que Él lo va a cuidar. Si usted dice, Señor, voy allá, tenga la seguridad que Él lo va a cuidar y va a estar pendiente de usted. Es como si dice, Señor, mira, hoy voy a la corte, Señor, y la verdad, voy y yo te he visto a ti porque tú eres mi Señor. Entonces tengo que hacerlo. Ayúdame, Señor, que en la corte salga bien. Pon gracia en el juez que me perdone el ticket. Yo usted fue y le digo, Señor, y de pronto llega ante el juez. ¿Y sabes qué, muchacho? ¿Por qué no voy para el ticket? Pues tengo esto, no trabajo, y mire, pues, Señor, pues yo quisiera de todo corazón, soy sincero, pero no puedo. Pero mire, yo puedo hacer un trabajo social para pagar el ticket, es mucho dinero, no puedo. Está siendo muy sincero. Y el juez mira gracias de él. ¿Sabes qué? No te mires, está pago tu ticket por tu sinceridad, te lo perdono. Hermano, ¿sabe quién lo hizo? Lo hizo el Señor. Ahora, porque usted sí le dijo a Él, pero que el Señor tenga yo que decirle, Señor, Señor, tienes que decirme a dónde vas a ir. Si Él se fue, por eso que ellos no entendían. ¿Por qué no lo entiendo? ¿Por qué no lo encontramos? Miramos a los discípulos, sí, entró en el arca, pero Él no está. No está, hermanos. Pero finalmente, hermanos, lo encontraron en Capernaum, al otro lado del mar. Y le pidieron ahí, y le dijeron, vea otra vez el 6:5, ahí dice, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste acá? Fueron también para, posiblemente nos tenías con pendiente. Gloria a Dios. Estamos preocupados, no le dijeron eso, pero si pensamos o parafraseamos eso, estamos preocupados, gloria a Dios. Te andaban buscando, gloria a Dios, pero no te vimos cuando entraste al arca con tus discípulos, gloria a Dios, y teníamos muchos deseos de encontrarte, gloria a Dios. Pero hermanos, como dije, el Señor conoce la mente y el corazón, quien verdaderamente lo busca. Después usted lee en su casa Jeremías capítulo 29, 13 y se dará cuenta, hermanos, de lo que le dije al principio. Ahí lo dice. Y si alguien lo entiende, hermanos, léanlo rápido mientras yo sigo el tema. Es Jeremías 29, 13, gloria a Dios. Y lo dice claramente, gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano Jim? Léalo fuerte y recio. Jeremías 29:13 dice así: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón, hermanos. Siempre, hermanos, créanlo, que cuando lo hace de todo corazón, como le dije un momento, no tiene que extender quizás una oratoria de oración tan grande para que Dios lo escuche. Tan solamente, hermanos, Dios se complace, gloria a Dios, con alguien, hermanos, que le busca, hermanos,
que le busca, hermanos, realmente de corazón, como dije al principio. Una oración delante del Señor, hermanos, puede ser muy mínima y muy sencilla a la opinión suya, o quizás hasta la opinión del pastor, que no lo va a escuchar, gloria a Dios, y que Dios no le tome interés. ¿Se recuerda a Elí cuando miró a una mujer que oraba? Y ella estaba orando por el Señor, ella era sincera y de corazón sencillo, pero él, en lugar de creer, no valoró la predicación, la oración de ella, porque posiblemente la pudo ver considerada como una oración realmente muy sencilla. Una oración, hermanos, que de una mujer que estaba agobiada y triste y que buscaba la presencia de Dios a una respuesta, a una petición personal que ella tenía y que quería recibirla de parte del Señor, y que buscó los medios, gloria a Dios, los medios más eficaces, hermanos, para obtenerlo, como lo es, hermanos, el quebrantamiento, la oración del corazón, hincada de rodillas, y hermanos, y clamando a Dios, buscando su rostro con sinceridad. Ella dice la palabra que solamente dice así, como movía nomás los labios, no gritaba. Por eso la tuvo como ebria. El hijo, cuando vio, esta mujer está ebria, ya le pasa eso. Y ella cuando oyó eso, no, mi Señor, no estoy yo ebria. Ve, hermano, lo que es cuando la falta de espiritualidad de un líder, de un siervo que está al servicio de Dios, y que de esos hermanos hay muchos en la iglesia, hermanos, siervos, pastores, que no tienen la percepción del discernimiento cuando alguien realmente está buscando a Dios de corazón, gloria a Dios, y que más bien puede ser tela de juicio, gloria a Dios. Hermanos, yo no conozco a usted como yo no la conozco. Yo conozco a la pastora como ella es su vida y como ella tiene su relación con Dios y comunión con Dios. Y a veces, hermanos, me da el ejemplo, gloria a Dios. Pero yo no sé de ustedes, gloria a Dios. Pero no estoy, hermanos, a tela de juzgarlo ni criticarlo. Pero lo que sí veo aquí, hermanos, y lo vuelvo a repetir, que usted, hermanos, hizo bien con decir, ahora voy a la iglesia. Quizás cuando entró allí dijo, solamente me sentía aburrido en la casa y todo, y dije, voy a la iglesia. ¿Qué estoy haciendo aquí? Mirando pelea de box y mirando aquí balazos, mirando novelas. ¿Qué estoy mejor? Siento ir a la iglesia. Y entró, hermanos. Pero tan solamente, hermanos, con el intento y el deseo de haber entrado a la iglesia, ya, hermanos, usted hizo bien con estar aquí. Porque posiblemente, hermanos, allá afuera no hubiera estado con vida, con muchos que han ido las torres gemelas, pues, que cayeron. Uno dijo ahí, yo no fui ahí y trabajaba en el 102 pisos, pero ese día me habló mi esposa que fuera, no sé, que era su cumpleaños, algo pasó, y mi esposa me dijo que fuera, y yo fui. Cuando mi esposa me llamó que fuera a verla, y por esa llamada estoy contando con vida ese testimonio. ¿Se da cuenta? Ahora, hermanos, Dios te llamó, estás aquí, porque quizás afuera puedes estar al borde de la muerte, pero te trajo aquí a ti. Hiciste bien con venir al Señor, gloria a Dios. Ahora haces más con buscarlo de corazón y sinceridad a Dios. Como, hermanos, gloria a Dios, acabamos de leer, el Señor Jesús examina a los que le siguen, a los que le buscan. Y esta multitud lo seguía. Y cuando lo encontraron, gloria a Dios, el Señor sabía que ellos buscaban por conveniencia.
Le dijo el 6:26, léalo juntamente conmigo, San Juan 6:26, y mire lo que dice la palabra del Señor. 6:26, lo dice explícitamente: de cierto, ¿qué dice? De cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y te saciasteis. Gloria a Dios. Hermanos, ¿qué significa eso, hermanos? Vuelvo a decir, si parafraseamos esa palabra, les está diciendo: ustedes me buscan a mí porque les conviene, hermanos, y es la realidad. ¿Cuántas veces el Señor liberta a la persona? ¿Cuántas veces personas le han dado sanidad a Dios? Una vez oramos por una mujer que por el cáncer se le había caído todo el pelo, y un hermano y yo tomamos las manos, nos fuimos y oramos por ella en su cabeza, gloria a Dios, reprendiendo ese espíritu de enfermedad que le tumbó todo el pelo. Y nos ponimos de acuerdo: Señor, en el nombre de Jesús, esta enfermedad cancerosa, séquese en el nombre de Jesús, y que tú, Padre amado, le des su pelo para atrás. Y hermanos, oramos por esa semana, porque el pastor mismo donde ella asistía, hermanos, ahí mismo, por Dios, nos habló de esa hermana. Y fui un día a visitarlo a una herrería por otro hermano, y la agregué y le dije: ¿y qué tiene la hermana? Está tapada por tu lado, pero pena que le viene un pelona, no tiene pelo. Dios la va a sanar. Hermanos, miren, hermanos, el Señor sabe. Pasaron unos meses y fui a la iglesia allí. Entonces estaba la hermana, y uno se acercó y le dijo: hermano, ¿se acuerda de la hermana que usted oró? Sí, allá está, mírala. Hermanos, tiene un pelo tan hermoso, largo, hermanos, negro, pelo hermoso que el Señor le dio, y la sanó. Siguió ahí en la iglesia alabando al Señor en el coro, dando testimonio de cómo Dios lo sanó. Una mujer, hermanos, ahí entregada, gloria a Dios, buscando su rostro, gloria a Dios. Hermanos, poco a poco las artimañas y el engaño del diablo la fue sacando, trabajando con guantes de cera, poco a poquito, paso por paso, y después esa hermana, hermanos, volvió al mundo. Gloria a Dios. Hermanos, eso lo que se llama, hermanos, buscar a Dios solo por conveniencia. Gloria a Dios. Y no, hermanos, Jesús le dijo: de cierto te digo, me buscáis porque viste las señales y porque comiste pan y te saciaste. Cuando el Señor, hermanos, dice, gloria a Dios, estas palabras, diciendo: de cierto te digo, el Señor trata de mencionar dos cosas bien importantes, gloria a Dios. Es decir, hermanos, que la palabra de cierto está reafirmando una gran verdad. Una verdad, hermanos, que le está el Señor llamando la atención, gloria a Dios, para que escuchen, hermanos, gloria a Dios, y oigan la gran verdad que les está diciendo el Señor: ustedes me buscan solo por conveniencia. De cierto digo, gloria a Dios. Y esto, hermanos, es una palabra muy seria, que tiene doble fuerza de verdad, porque todo es verdad. Lo mismo le dijo Nicodemo: de cierto te digo, que si no nacieras de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Gloria a Dios. Así le dijo a Nicodemo: si no nace de nuevo, de cierto digo que no podrás ver el reino de Dios. En otras palabras,
no podrás entrar al reino de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, el nacimiento es necesario para entrar al reino de Dios. Y para entrar al reino de Dios, hermanos, se necesita, hermanos, el cumplimiento ¿de qué? De agua y del Espíritu. Gloria a Dios. Es decir, hermanos, que para entrar al reino de Dios, le dijo, tienes que hacer de agua y del Espíritu. ¿Quién era Nicodemo? Un judío, hermanos, en el Antiguo Testamento. Un hombre sumamente rico, un personaje muy importante y devoto, gloria a Dios. Pero no sabía, hermanos, que para entrar al reino de Dios es necesario nacer nuevo y no las obras, gloria a Dios, de agua y de Espíritu. Así como es una gran verdad, así como le dijo a estos, ustedes comieron y se hicieron, me buscan, gloria a Dios, no por las señales, gloria a Dios. Ahora, ellos fueron testigos, hermanos, de las señales que el Señor hizo, gloria a Dios. Fueron testigos, hermanos, porque nada más imagínense, hermanos, con tan solo 5 panes y 2 peces multiplicó, hermanos, para dar de comer a 5,000 personas, sin incluir a los niños, gloria a Dios. Hacer un milagro de esta magnitud para la mente humana, hermanos, gloria a Dios, es imposible, ¿verdad? Creerlo. Porque, hermanos, precisamente cuando no creemos en lo difícil, deje que Dios trabaje lo imposible y lo va a realizar. Por eso Dios tiene su tiempo y mantenga esa persistencia, gloria a Dios. Amén. El imposible es para la mente humana. Y se lo voy a mostrar, hermanos, gloria a Dios, que Felipe, para él, era uno de esos que era imposible. Vaya conmigo otra vez, quédese ahí. Ya voy a terminar en San Juan capítulo 6, pero vaya hasta el versículo 5. Hermanos, no lo estoy abriendo, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Se están gozando? Amén. Debo un aplauso, Señor, para que vean. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Así es. Un aplauso, Señor. Gloria a Dios. San Juan 6:5 dice así. Gloria a Dios. Dice, el Señor Jesús dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para estos? Dice el Señor Felipe, ¿de dónde compraremos pan para esto? Amén. Pero sigue leyendo, dice, pero el Señor decía estas palabras para probarle. ¿A quién? Para probar a Felipe, porque él sabía lo que tenía que hacer. Se imagínense el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso. En aquel, hermanos, si Él le place ahora mismo, hermanos, gloria a Dios, ahora mismo, si le place, hermanos, sacudir este mundo con su poder, lo sacude. Si le place, hermanos, que de pronto es de noche y sea de día, se hace de día. Es el que tiene toda la autoridad. Está haciendo una pregunta aquí. Dice que cuando Jesús alzó sus ojos, vio, gloria a Dios, a la gran multitud. Amén. Vio a la gran multitud. Gloria a Dios. Y dijo Felipe, ¿de dónde compraremos pan? No es, hermanos, que para él sea imposible. Ahora, hermanos, dice ahí, pero esto decía para probarle. ¿A quién? A Felipe. Felipe, hermanos, hubiera dicho, bueno, me imagino, eso es lo que muy espiritual. Señor, ¿a dónde? Pues contigo. Tú tienes todo. Tú tienes todo el poder, Señor. Gloria a Dios. Tú haces que las cosas que no son como que se son. Tú haces de lo que no se ve para que se vea.
O sea, hermanos, cuando estas actitudes o esta fe, gloria a Dios, lo tenemos en Dios con palabras positivas, gloria a Dios, y afirmativas de que el Todopoderoso que está a un lado de mí lo puede, gloria a Dios. El Señor, hermanos, se agrada y dice: ahora este me ama, lo probé y ama y tiene fe, gloria a Dios. Por eso le dijo a Israel: te traje por el desierto, te probé y por allá y te cuidé por un tiempo, por lugares difíciles, para probar dónde estaba tu corazón. ¿Right? Entonces, hermanos, Felipe, ¿sabe lo que dijo Felipe? Mira lo que dijo. Vaya conmigo, gloria a Dios. Mira lo que dice Felipe 6:6, del capítulo 6:6. Dice Felipe: 200 denarios de pan para cada uno de ellos no alcanzará un poco siquiera, ¿ven? Ni siquiera un poco. 200 denarios comprados en pan podrá alcanzar un poco. Juan 6:7. Ahora ven, ¿qué pasa? Con estas palabras Felipe está comprobando que es un hombre de poca fe. ¿Sí me entiende? Que es un hombre de poca fe. Sin embargo, hermanos, gloria a Dios, dice la palabra que el Señor sabía lo que él iba a hacer. Él sabía que tenían hambre. Y él sabía, hermanos, que necesitaban alimento. ¿Y sabe lo que hizo, hermanos? En otro evangelio dice que mandó que todos se sentaran. Manda, siéntense todos, gloria a Dios. Y dos pececitos, 5 panecitos, hermanos. ¿Qué es lo que hizo el Señor, hermanos? Los multiplicó. Los multiplicó, hermanos, los 5 panes y los 2 peces. Vea el poder, hermanos, de la palabra del Señor. Solamente su palabra tiene, hermanos, una orden y se ejecuta de acuerdo a su voluntad. Le dijo Pedro, solamente boga mar adentro, como diciendo, arroja tu red a la mar, solamente arrójala. Y Pedro, hermanos, casi como Felipe igual, dudando del poder de Dios. Hermanos, él le dijo: ok, Señor, yo lo voy a aventar. Pero quiero decirte que todo el día hemos pescado, hemos dado buscando pesca. Todo el día se atardeció, ya se anocheció y no hemos agarrado ni un pescado. Y si me preguntas a mí si yo conozco al mar, yo conozco el mar, conozco la marea, conozco todo lo que es la pesca, y ni un pescado hemos obtenido. Pero tú dices que viente la red, como diciendo, pues yo lo voy a dar en tu nombre, como diciendo, si se queda mal, quedas tú y no yo, Señor. Solamente avienta la red. Y Pedro aventó la red y jalaba y nada. Y los discípulos como que se codeaban con los discípulos diciéndoles: ¿ves Felipe? ¿Ves Juan? A ver, mira, no hay nada. Y de pronto oye, algo se atoraría en algún lugar la red. No, pero no puede ser, está muy hondo. ¿Qué pasaría ahí? Y jalaba. Y de pronto está mirando que brotan peces, hermano, gloria a Dios. Y ya que mira que no puede, llama a los demás a ayudarle, porque dice que la red, hermanos, se rompía casi, hermanos, de la cantidad de peces que traía, gloria a Dios. ¿Quién tiene ese poder? No es el poder del Todopoderoso, no es aquel, hermano, que tiene la autoridad para decirte a ti: solamente cree en mi palabra
y verás el milagro, gloria a Dios, en tu vida. Y tú dices, bueno, Señor, en tu nombre lo haré. Hermanos, aquí, gloria a Dios, Felipe, gloria a Dios, Felipe decía, ni siquiera 200 denarios en pan les toca una parte, gloria a Dios. Pero él alimentó al menos a 5,000 personas. Y miren, no solamente comieron, dice que se saciaron, gloria a Dios, porque es un Dios de abundancia. Se saciaron y todavía les quedó sobra. Oye, entonces Dios tiene de abundancia, ¿sí? Pues mejor búsquelo a él, hermano. No busque al diablo, no busque afuera. El diablo no tiene nada. Todo lo que da es pura mentira. Todo lo que te ofrece y te da es una falacia, es una apariencia, y no te da nada y no vas a llenar el vacío de tu corazón, gloria a Dios, porque Él no tiene el poder para llenarlo. Pero el que te predico yo, al Rey de Reyes y Señor de los Señores, tiene el poder y tiene la fuerza para llenarte y libertarte y responder a tu bendición. Pero sé fiel y sincera a Dios. ¿Lo crees, hermano? Gloria a Dios. ¿Quién lo cree? De un aplauso, Señor, y póngase a pie. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, bendito sea el Señor. Padre Santo, en este